somos muchos. Muchas gracias por venir a todos. Estamos ante un nuevo curso, una nueva jornada del curso de actualización del Código Civil. Les agradecemos a todos que hayan venido. Bueno, les recuerdo que la próxima jornada va a ser el 18 de junio. El presidente y el vicepresidente, la presidenta y el vicepresidente tenían compromisos anteriores, por lo tanto me dejaron a mí el honor de presentar a la doctora Frustagli. Voy a leer alguna reseña de sus antecedentes. La doctora es profesora asociada de Derecho Civil 3 y de Defensa de los Consumidores en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis. Profesora invitada en diversos posgrados. Investigadora de la carrera de investigador científico en la Universidad Nacional de Rosario, vicedirectora del Centro de Investigaciones de Derecho Civil de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, vicepresidente del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Rosario, presidente del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, periodo 2010-2014, autora de diversas publicaciones en temas de derecho privado. Doctora, todo suyo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a los organizadores del curso por la invitación, por la confianza. Y viendo el número de colegas presentes, realmente les admiro la paciencia de estar cada semana y recorriendo cada curso que se da en la ciudad y fuera de la ciudad también para estudiar este código. Parece que les ha generado muchísimas expectativas. Y además es la oportunidad de encontrarse con viejos compañeros, que eso también es bueno. Bien, tengo la misión o el pedido casi acordado con el doctor Nadalini, que me invitó, de hablarles a ustedes de cómo se ha insertado en este código la materia de consumo. El derecho del consumidor. No es que el derecho del consumidor va a estar íntegramente resumido o contenido en este código, pero sí se han volcado al interior del mismo un conjunto nuclear de normas estructuradas en base a algunos principios generales y otras reglas concretas que van a regular la temática. Y además, con la sanción del código, la ley que lo ha convertido, o sea, la ley que es el código, la 26994, además en su anexo dispone una serie de modificaciones a la ley 24240. O sea, lo primero que tenemos que tener en claro como esquema es que la ley de defensa del consumidor 24240 no pierde vigencia, su vigencia se mantiene. Algunos de sus artículos son modificados para ponerlos en sintonía con la regulación que va a hacer el código, caso, por ejemplo, del artículo primero, cuyo contenido se modifica con la definición de consumidor, caso, por ejemplo, del artículo cuarto en materia de deber de información, el artículo 8. Entonces, algunos son solo modificados en su contenido, el 40 bis también, que se mantiene, y otros son apenas suprimidos, pero sin necesidad de un gran impacto. Y lo que sí impacta, lo vamos a ver al final, dentro de esas modificaciones, es la nueva redacción que se le ha dado al artículo 50 en materia de prescripción, porque allí sí se produce un cambio importante en relación a lo que venía ocurriendo con la prescripción de las acciones en el contexto de las relaciones de consumo, o al menos lo que se había consolidado como criterio jurisprudencial. ¿Por qué los autores de este código, o al menos del anteproyecto que luego se convirtió en código, optaron por incorporar esta temática? Si uno recorre la fundamentación de motivos del código, que acompañó al código, va a encontrar que se dan las explicaciones comparativas de lo que habitualmente se ha hecho en el derecho comparado en esta materia.
y no podemos decir que se haya copiado lo que han hecho otros, se lo ha tenido en cuenta y se ha adoptado una decisión propia en la materia, que ha sido incorporar normas de consumo en el Código de Fondo, pero para regular de manera central los contratos de consumo. O sea, esa fue la intención que guió a los autores del anteproyecto en su momento y así lo explican. Y esto tiene una trascendencia importante desde la perspectiva, si se quiere, científica en torno a lo que era el paradigma contractual hasta el momento. Porque como bien dan cuenta también los autores del anteproyecto, esta decisión, esta opción legislativa va a dar cuenta de una fractura, de un quiebre en el concepto de contrato sustentado en el consentimiento, de lo que llamamos la concepción subjetiva del contrato, viendo que el contrato es acuerdo, el contrato es consentimiento y ese consentimiento legitima todo. Aquí es donde se produce el quiebre. Esto es así en el código, lo han visto en reuniones anteriores cuando se les ha explicado la temática del contrato en general, pero está pensado así para el contrato paritario, el contrato entre iguales. Lo que ha venido a decir el legislador al hacer esta opción de regular al contrato de consumo es: los contratos ya no son todos iguales, no responden todos a un mismo modelo o paradigma, entonces a la par de este contrato paritario o negociado que se da muy bien en el ámbito entre empresas o entre particulares que están en igualdad de condiciones, tenemos también un contrato que se caracteriza ya en su origen por una desigualdad estructural que viene marcada por el mercado y es el contrato que se va a celebrar con consumidores. Entonces, a ese contrato lo somete a reglas propias, a principios propios que tienden a proteger fundamentalmente a esa parte débil del mismo que va a ser el consumidor. Para tomar esta decisión se ampararon también los autores del anteproyecto, o traen como argumento sólido e indiscutible la constitucionalización de los derechos del consumidor, o sea, el reconocimiento a partir de la reforma constitucional del año 94 del principio protectorio y en ese contexto la enunciación de derechos fundamentales a este colectivo, pertenecientes a este colectivo de los consumidores, como el derecho a la información, el derecho al trato digno, entre otros, el acceso al consumo también y el acceso a la justicia para el consumidor, perdón. Entonces, desde ese contexto consideraron que lo pertinente era hacerse cargo en el código con la relevancia y la centralidad y la estabilidad que le daría a la materia reconocerla en el código. ¿Por qué optaron por dejar a la par subsistente, dirían ustedes, si es tan relevante que la materia esté reconocida en el Código de Fondo, ¿para qué dejar subsistente la Ley 24.240? E incluso en algunas situaciones como replicando lo mismo en cuanto a contenido normativo. Porque han entendido que las cuestiones que se dejaban en la ley en realidad responden a cuestiones que pueden exigir una modificación y que es más fácil, más simple, lograr la modificación de una ley especial que del código. Y al insertar lo que ellos han considerado como nuclear en el código, garantizan también la estabilidad y de algún modo la inconmovibilidad de esos principios que vienen incardinados también con la cuestión constitucional y la jerarquía constitucional de esa protección. Entonces, primer aspecto importante, tenemos una nueva categoría contractual que va a ser el contrato de consumo, no un nuevo tipo contractual. O sea, no es una especie como la compraventa o la locación de cosas o la fianza, es una categoría desde la cual pensar el contrato. Y lo importante es que al estar situado allí, esa categoría, las reglas y los principios consagrados para esa categoría se aplican
a cualquier figura contractual concreta. Entonces vamos a tener fianzas de consumo, compraventas de consumo, locaciones que podrán calificar de consumo, contratos de obra o de servicios que podrán calificar como contrato de consumo, contratos bancarios, donde lo interesante aquí es que además de reconocer la protección al consumidor en general, cuando llega a regular los contratos bancarios, hay prevista una sección donde se refuerza fundamentalmente la información al consumidor para garantizar la transparencia, como previo, como disposiciones generales, a los contratos bancarios con consumidores. Entonces, fíjense cómo allí el principio protectorio todavía se acentúa un poco más, donde el mercado muestra que hay necesidades de mayor protección. Esto es importante y es interesante si uno lo ve en perspectiva de dónde estábamos parados, porque pese al crecimiento notable que ha tenido el derecho del consumidor en nuestro país, a la buena aplicación que en general se ha hecho en gran parte de los tribunales del país, no dejaban de existir fallos que muchas veces tenían una tendencia a minimizar la importancia de la ley 24.240, como diciendo, bueno, es una ley más complementaria del Código y lo que está regulado en el Código prevalece sobre las soluciones de esta ley, cuando en modo alguno era así, porque esa ley ya venía a desarrollar este principio protectorio constitucional que hoy el Código recoge, toma y afianza. Y muchos fallos predicaban eso, pero otros, tendiendo a desjerarquizar esta protección, decían, bueno, es una ley complementaria más, a la par de cualquier otra ley complementaria, con lo cual sus soluciones de excepción, muchas veces en el marco de la teoría general del contrato, de la teoría general de la responsabilidad civil, no pueden primar sobre los criterios por todos conocidos que consagra el Código. Hoy queda muy claro que sí hay criterios propios para este tipo de relaciones negociales y que están ubicados en el mismo nivel que los otros. Y esto es importante entenderlo porque muchas veces la protección que se da en el contexto del ámbito contractual, del contrato de consumo concretamente, son pautas que excepcionan las reglas fundantes del derecho contractual tradicional, que normalmente excepcionan la fuerza vinculante del contrato o la eficacia relativa del contrato, nada menos. Entonces, como vienen a conmover esos principios, hay que verlos en esa perspectiva. De ahí que es interesante que estén ubicados donde los ha ubicado. Les confieso que al comienzo, cuando leí por primera vez el anteproyecto, me generó una serie de dudas ver la materia regulada allí. Parecía que hasta se podía pensar en la pérdida de cierta autonomía de este derecho que estaba en formación. Después, cuando uno lo puso en perspectiva sistemática, realmente había que reconocer que la materia quedaba mejor posicionada, que las autonomías no se perdían, y que lejos de ello, como bien se dice, lo jerarquizaba. Bien, vamos a ingresar al campo concreto de dónde vienen las principales reformas y modificaciones. Aquí les voy a pedir perdón si tengo que recurrir a algún tipo de lectura, pero no tengo el modo de que ustedes lo lean, aunque veo que todos están con códigos en manos, así que me limitaré también a señalar algunos números. El eje de la regulación de este contrato, de esta categoría que va a ser el contrato de consumo, está dado en el título tercero del libro, siempre me olvido que es también el libro tercero. Quiero remitirlo al libro segundo y no, es el libro tercero. Este título tercero está íntegramente dedicado al contrato de consumo y si ustedes lo miran en el esquema del código, el título segundo es el anterior, el que se dedica a la teoría general del contrato tradicional, como lo conocíamos. Ahí también con un cierto desagregado o cuasi fraccionamiento de esa categoría clásica cuando se reconoce
un régimen específico para los negocios celebrados por adhesión o por vía de predisposición. Con lo cual ahí también está dándose cuenta de ese cambio de concepción, pero en materia de consumo es más acentuada. Bueno, este título tercero se denomina así, contratos de consumo, arranca con un capítulo destinado a disposiciones generales. ¿Qué contienen esas disposiciones generales? Los conceptos troncales. Y aquí es donde vamos a encontrar alguna duplicidad con lo que queda en la Ley 24.240 subsistente. Comienza por definir en el artículo 1092 qué va a entender por relación de consumo y por consumidor. En el siguiente nos va a definir al contrato de consumo. El concepto de relación de consumo, o sobre el concepto de relación de consumo, se dice lo mismo que dice el artículo 3 de la Ley 24.240, o sea, lo define como vínculo intersubjetivo, que es entre un consumidor y un proveedor. Nada más dice que es la relación que se establece entre consumidor y proveedor. Por supuesto, con relevancia jurídica, la particularidad es que esta relación puede surgir meramente de un simple contacto social que pueda generarse a veces hasta con una práctica, cualquiera de las prácticas de comercialización que suelen utilizar o desplegar los proveedores en el mercado de bienes y servicios. Luego define al consumidor. Y aquí es donde va a haber alguna pequeña variante, yo digo pequeña, pero no es tanto. O sea, en lo troncal el concepto de consumidor sigue anclado en la idea del destinatario final, en la idea de que consumidor va a ser tanto quien contrata como quien utiliza bienes o servicios porque otro ha contratado, o sea, lo que podríamos llamar el contratante, el consumidor directo en cuanto contratante, o bien quien resulte beneficiario de un contrato celebrado por otro, o el sucesor a título particular de alguien que ha adquirido un bien como consumidor, en tanto se mantenga en la idea, la estructura o la existencia de esa exigencia de ser destinatario final de los bienes y servicios, o sea, no volcar ese bien o ese servicio nuevamente al mercado. La idea es que se retira el bien del mercado, no se lo vuelva a introducir en un proceso de comercialización, se agota la cadena de valor de algún modo con el consumidor. Hasta ahí estamos como estábamos en la Ley 24.240. Si bien el artículo 1 se modifica en su contenido por este anexo de la 26.994 que les mencionaba, para adecuarlo, va a quedar subsistente una pequeña diferencia porque ahora el 1092 habla de que el consumidor puede ser la persona humana o jurídica y aquel, pese a la modificación, quedó diciendo física o jurídica. Pero bueno, eso no nos determina ninguna consecuencia grave. Lo que se suprime del concepto de consumidor, al menos en el alcance general de este artículo 1092 y del artículo 1 de la 24.240, es la figura del expuesto, que era equiparado al consumidor y que ampliaba las legitimaciones activas, sobre todo en materia de reparación de daños. En este sentido, es claro que los autores del anteproyecto, esto no estuvo exento de discusiones y de idas y venidas en la elaboración del texto, es claro que privilegiaron una interpretación más acotada que se hizo del tema, porque el modo amplio en que la ley que reformó la 24.240 en el año 2008 le había dado una redacción similar a como está en el Código Civil de Brasil, en el Código de Consumo de Brasil, pero en el Código de Consumo de Brasil esta figura estaba referida para aplicar a las prácticas de comercialización, no era parte del concepto general de consumidor.
Y aquí surgieron algunas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales excesivamente amplias y que tampoco respondían a la lógica y a la idea del concepto de expuesto, porque querían hacer ingresar en la figura sujetos que en realidad no eran expuestos. Por nuestra parte siempre consideramos que la figura del expuesto, en cuanto refería a que alguien se situara respecto de la relación de consumo o del contrato de consumo, en una situación de poder sufrir un daño, o sea, la idea era la de quedar ante el riesgo de sufrir un daño, entendíamos que la aplicación de ese concepto estaba vinculada fundamentalmente a temas referidos al deber de seguridad, fundamentalmente en la circulación de bienes y servicios en el mercado, y a las cuestiones vinculadas a las prácticas abusivas, que eran realmente los comportamientos que podían generar esta situación de exposición a sufrir un daño. Pero luego aparecieron autores que entendían que la idea de expuesto podía dar lugar para aplicarse a casos donde uno no veía el peligro. Ustedes saben, los casos concretos eran cómo se podía aplicar, o si se podía aplicar la figura a la víctima de accidentes de tránsito en relación al contrato de seguro celebrado por el titular del auto o del transporte. Y bueno, en realidad entraba con forcete, pero como esto tuvo alguna recepción en algunos tribunales del país, bueno, se detonaron todas las alarmas y se modificó la redacción, yo no diría que se suprimió totalmente, se suprime del concepto general de contrato, de consumidor, al plasmar las disposiciones generales para el contrato de consumo. Pero se va a reconocer el funcionamiento de esta figura cuando se regulan las prácticas abusivas, allí sí, luego lo vamos a ver allá por el 1096, si no recuerdo mal, y en materia de daños, como este código regula de manera muy bien y muy prolija el principio de prevención del daño, de evitación del daño, lo que se podía alcanzar en materia de relaciones de consumo con la figura del expuesto también se puede alcanzar ahora aplicando el principio de evitación del daño. Entonces, muchas de las cuestiones que podían encontrar explicación en la figura del expuesto, uno puede ahora encontrar solución por aquella vía. Lo que sí se cierran son los debates de decir, bueno, expuesto puede ser este sujeto, como decíamos, en materia de contrato de seguros, que en realidad no lo era. Bien, entonces tenemos esas pequeñas modificaciones en materia de concepto de consumidor. Luego nos pasa a definir en 1093 el concepto de contrato de consumo. Obviamente lo va a definir también a partir de la estructuración de los polos subjetivos de este negocio jurídico contractual. O sea, el contrato de consumo va a ser el que se celebre entre un consumidor y un proveedor, y no puede ser de otro modo. Así como la relación de consumo es el vínculo que se va a establecer entre estos sujetos y es un contenido amplio, o sea, un concepto más que un contenido, perdón, amplio, que puede encontrar su fuente en un contrato, o sea que la relación puede nacer del contrato, pero también puede nacer de un simple hecho ilícito del proveedor en el contexto del mercado, o de un acto unilateral, como puede ser una oferta al público. Entonces, todos esos pueden ser fuentes de la relación del consumo. El contrato no la agota a la idea de relación de consumo, es más amplia. Ahora, será fuente el contrato de consumo a la par de otras. La particularidad es que aquí, con motivo de dar el concepto de contrato de consumo, amplía el concepto de proveedor que tenemos en el artículo 2 de la ley.
no sé si hace falta que se los recuerde, pero el artículo 2 de la ley daba una caracterización muy genérica de proveedor, tendiendo a comprender todo tipo de actividades que normalmente se realicen en el mercado de manera profesional. Aquí esa pauta se respeta sin la enunciación que todos conocemos del artículo 2, pero nos va a decir también que va a ser el contrato entonces que se celebre entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente en el mercado, hasta ahí la pauta de profesionalidad se mantiene, o con una empresa productora de bienes o servicios o prestadoras de servicios pública o privada, siempre que ese contrato tenga por objeto, por supuesto, la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores para su uso privado, familiar o social. O sea, reitera la idea del destino final para que ese contrato califique de consumo, cosa que parece hasta redundante porque si no calificara como consumidor uno de los sujetos contratantes, o sea, para que califique debería estar ese destino final presente. Pero volvamos al término proveedor. Habla de la empresa. Todos los que están sentados aquí bien saben que la empresa no es un sujeto de derecho, que es la persona física o jurídica que sea titular de la empresa la que es sujeto de derecho. ¿Cuál es la interpretación que puede hacerse de esto? ¿Qué se quiere captar? Evidentemente, una realidad económica, más allá de los conceptos jurídicos, donde puede darse que el consumidor termine contratando con entes que en este propio código se reconoce también, constituyan grupos económicos, empresarios, pero no tengan personería jurídica, por caso las uniones transitorias de empresas. Muchas se dedican a veces a prestar servicios, o en nuestra ciudad también, a construir inmuebles como uniones transitorias de empresas. Entonces uno podría decir, bueno, pero el consumidor en definitiva contrata con esas personas jurídicas que integran el grupo, pero también está mirándolas como conjunto económico al hablar aquí de empresas. O sea, es una apertura que se hace más allá de que podemos saber que en términos jurídicos la vinculación se va a dar entre sujetos. Pero bueno, hay todo un tema epistemológico de fondo ahí en torno a centros de intereses, como pueden ser las empresas, que no tienen subjetividad, pero que la ley recoge en este caso. En el artículo 1094 y en el 1095, que son los dos que terminan de completar este conjunto de disposiciones generales, aparecen las cuestiones principistas. En el primero de los citados se positiviza, por un lado, reforzando lo que ya está también en el artículo 3 de la Ley 24.240, pero ahora en el contexto del Código, el principio protectorio del consumidor, señalando que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor. Fíjense que no es solo una regla interpretativa, también es una regla de aplicación, con lo cual puede llegar a aplicarse en la necesidad de integrar la ley de una a una este principio. Y positiviza, sí, en el ámbito del derecho privado, la regla o principio del acceso al consumo sustentable. O sea, también se van a aplicar e interpretar las normas relativas a la defensa del consumidor desde la perspectiva de ese nuevo principio del acceso al consumo sustentable, dando cuenta con esto de la íntima conexión que puede existir entre el derecho del consumidor y el derecho ambiental. Y por supuesto que esto es algo que todavía tenemos que desarrollar en profundidad, pero fíjense que una vertiente interesante donde se podría aplicar esa regla es para exigir información
desde la idea del acceso al consumo sustentable, que muchas veces no se le da a los consumidores, al menos en el momento presente. Como por ejemplo, poder exigir ahora con sustento normativo información sobre si un alimento contiene transgénicos o no, o si fue obtenido de manera orgánica o no. Si hoy se nos ocurriera, o antes de este código se nos ocurriera haber exigido que las empresas tuvieran que indicarnos, los fabricantes de alimentos, si contiene derivados de transgénicos o está hecho en base a productos transgénicos, nos hubiéramos encontrado con una fuerte resistencia. De hecho, me viene al recuerdo, más allá de que quizás no era el camino apropiado legalmente, una ordenanza del Consejo Deliberante de la ciudad de Bariloche, que se les ocurrió decir que los productos alimenticios que se vendieran en Bariloche tenían que indicar si contenían o no transgénicos. Por supuesto que no se pudo implementar, porque era una exigencia municipal, pero era más que interesante. Bueno, hoy este principio nuevo del acceso al consumo sustentable podría dar contenidos a esta exigibilidad de información. Y también se consagra la regla, que también es una reiteración del artículo 3 de la 24.240, ya concreta, de interpretación del consumo a favor, del contrato de consumo a favor del consumidor. Entonces, fíjense que es una regla central en cuanto al resultado. Uno podrá aplicar en la interpretación del contrato de consumo los elementos de los que normalmente se vale la interpretación, el elemento literal, lógico, sistemático, pero cuando el juez o quien esté interpretando tengan que decidir con cuál de las interpretaciones posibles se queda, tendrá que ser con la que resulte más favorable al consumidor luego de haber aplicado los elementos de los que nos valemos para la interpretación. Es una regla de tipo finalista. Y si haciendo eso igual quedaran dudas sobre los alcances de la interpretación a dar al negocio de consumo, entonces se deberá estar a la interpretación que resulte en términos de obligaciones asumidas la menos gravosa o la de menor alcance para el consumidor. Esta es una regla hoy ya contenida en la Ley 24.240. Pasando ahora a las reglas concretas, hasta ahí podríamos decir que nos movíamos en el ámbito de los principios. ¿Cuáles son las cuestiones troncales que están contenidas en este título tercero del libro tercero? Hay regulación sobre la formación del consentimiento en el contrato de consumo, lo que comprende despliegues y consideraciones del deber de informar, una regulación mucho más perfeccionada de las prácticas abusivas, un tratamiento también más prolijo de la publicidad que precede normalmente a la celebración de los contratos de consumo. Hay una regulación de ciertas modalidades especiales de contratos de consumo en cuanto a formas de concluirlo, que tiene que ver con los contratos celebrados a distancia y fuera del local comercial. Hay un tratamiento particularizado también para la problemática de las cláusulas abusivas, aunque se incardina en lo que se establece también para el contrato de adhesión, aunque profundizándose aquí la protección. Esos son los núcleos centrales de la tutela aquí. Vamos a ver algunas cuestiones específicas. Me interesa centrarme particularmente en la cuestión de las prácticas abusivas, que ustedes conocen. El concepto fue fundamentalmente introducido por el artículo 8 bis con la reforma del año 2008, donde allí se sentaba o se describía a las prácticas abusivas desde un estándar genérico y en íntima conexión con el deber del proveedor o el derecho del consumidor, si nos gusta más, al trato digno y equitativo.
En ese contexto se comenzó a tomar mayor conciencia de estas prácticas abusivas. No es que empezaron a existir desde allí. En el mercado existían. De hecho, nuestros tribunales habían tenido oportunidad de pronunciarse sobre esos comportamientos ilícitos del proveedor en más de una oportunidad, condenando a reparar daños con sustento en el derecho al trato digno y equitativo que ya estaba reconocido en el artículo 42 de la Constitución del año 94. Al positivizarse ya la idea y la noción de práctica abusiva, esto toma mayor dimensión y ahora en el contexto de este código esto se desagrega un poco más y nos muestra la íntima conexión que va a haber entre derecho del consumidor y los derechos fundamentales constitucionalizados. Si ustedes leen desde el artículo 1096 en adelante, el 1096 es el que deja establecido claramente con qué alcance se reconoce la figura del expuesto, porque sienta el ámbito de aplicación de las disposiciones que van a estar contenidas allí en esta sección primera del capítulo segundo, que se denomina prácticas abusivas, diciendo que las normas de esa sección y las de la sección segunda son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos equiparados conforme a lo dispuesto en el artículo 1092. Entonces es claro que aquí podemos hablar del expuesto cuando hablamos de prácticas y de incumplimiento del deber de información o de transgresiones a la publicidad. En el artículo siguiente, y los otros dos, es donde se evidencia esto que les manifestaba de la conexión con los derechos fundamentales. En primer lugar, el primer tipo de estándar o práctica genérica que se califica como abusiva va referida al trato digno. Señala allí esa disposición del 1097 que los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios, y que la dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Así de simple. O sea, fíjense cómo la práctica allí se dimensiona no solo desde la perspectiva de lo que hasta ahora la veíamos, la afectación de la persona, sí, pero también la afectación en términos económicos. Esta práctica comprende la afectación de los intereses patrimoniales del consumidor, pero fundamentalmente la protección o la afectación que pueda tener el consumidor en tanto persona humana, en tanto su dignidad, que a mucho de eso nos tiene acostumbrado el mercado en general o los proveedores de bienes y servicios. Aquí se sigue manteniendo ese estándar que hoy tenemos en el artículo 8 bis, de señalar que por lo tanto deben abstenerse los proveedores y luego en consecuencia serán consideradas prácticas abusivas aquellas que sitúen al consumidor en una situación vergonzante, vejatoria o intimidatoria. En el artículo siguiente se consagra como práctica el trato, como práctica abusiva, ¿no? El trato no equitativo o el trato discriminatorio. Nuevamente, derecho fundamental a ser tratado con equidad y con igualdad. Los proveedores deben dar a los consumidores trato equitativo y no discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en especial la de la nacionalidad de los consumidores. Es mucho lo que se podría decir de esto, no nos da el tiempo, pero creo que, al menos para que les quede la idea, por allí va a venir uno de los grandes avances de las limitaciones a la autonomía de la voluntad en el plano de los derechos del consumidor en el contexto de este contrato de consumo. En el ámbito europeo hoy hay directivas comunitarias en materia de no discriminación al tiempo de contratar. Hasta ahora estábamos habituados a que la igualdad era algo que le exigíamos al Estado que respete. Estas directivas comunitarias muestran cómo ya
la igualdad se traslada al plano de las relaciones entre particulares y entre nosotros esta norma viene a introducir, al menos en principio, ese tema cuando dice que no puede haber prácticas que sean discriminatorias o contrarias a la regla o al derecho constitucional de la igualdad. Y en el artículo siguiente se caracteriza como práctica abusiva y por tanto se prohíben aquellas que atenten contra la libertad de elección del consumidor. Da algunos ejemplos de lo que podría entenderse como tal. Dice, en general, las que limitan la libertad de contratar del consumidor y en especial las que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros y otras similares que persigan el mismo objetivo. O sea, esto que a veces nos vendían o nos ofrecían la provisión de un servicio encadenado a la contratación de otro, ya pasa a ser una práctica prohibida por ilícita. Así que es algo en lo que tenemos que estar muy atentos. O que me lo ofrezcan 2 o 3 servicios por un precio y si los quiero contratar por separados o fraccionados el mismo precio, ya nos está indicando que también en eso hay un intento de comercialización de práctica abusiva en sí misma. Por supuesto, son estándares genéricos a desarrollar, pero con esta base. No prevé el legislador aquí cuáles serán las consecuencias concretas, pero fíjense ustedes que los mecanismos de existir alguna de estas prácticas son los mecanismos que en general van a regir en el derecho del consumidor. O sea, si la práctica ha generado un daño patrimonial o extrapatrimonial en términos de afectación de las personas, se habilitarán las acciones resarcitorias. Si la práctica es algo que subsiste o se está implementando, se podrían intentar también acciones inhibitorias tendientes a que se cese en esa práctica. Esto luego es muy claro en materia de publicidad, donde se regula expresamente la acción inhibitoria. Y también si la práctica en definitiva llegara a limitar el acceso del consumidor a un determinado bien o servicio, podría surgir la obligación de contratar para el proveedor, que por ejemplo me lo estuviera negando en el sentido de una práctica discriminatoria o que me estuviera imponiendo una contratación gravosa en tanto me imponga contratar un servicio que no me interesa para acceder al que me interesa. Entonces allí se podría obligar a celebrar el contrato en condiciones que no estén afectados estos derechos que se buscan resguardar en esas disposiciones. Luego se regula el deber de información, casi sin variantes de cómo está regulado en el artículo 4 de la Ley 24.240 y todos conocen, no me voy a detener allí, pero sí el hecho de que elija reiterarlo en una norma que casi replica la existente muestra la trascendencia que el tema tiene en el contexto de la formación del contrato de consumo. Es interesante también cómo se perfecciona la regulación de la publicidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros teníamos regulados en la Ley 24.240 un aspecto de la publicidad en la incidencia que tiene en el contrato de consumo, un aspecto que fundamentalmente busca proteger la confianza que la publicidad genera en el consumidor, y eso era consagrar los efectos obligatorios que va a tener el contenido suficientemente preciso de un mensaje publicitario al darle el valor de cláusulas contractuales. Es decir, lo incorporado al contrato con el consumidor no podía contradecir el contenido publicitario si lo contradecía en perjuicio del consumidor. Esto es lo que teníamos. Esto se mantiene, se perfecciona la redacción de ese artículo 8 de la Ley 24.240, se mantiene aquí también porque se vuelve sobre ese efecto de dar relevancia a los contenidos publicitarios, pero se reconocen distintas clases de publicidades ilícitas para prohibirlas. O sea, siendo consecuente con lo que vienen diciendo de las prácticas abusivas, la publicidad es una práctica que cuando excede los límites
por los cuales el legislador la reconoce. Entonces, cuando se hace un uso ya irrazonable de ella, entonces deriva en una publicidad ilícita y eso es a lo que se pone freno. En el artículo 1001 se pasan entonces a contemplar estos distintos supuestos de publicidades prohibidas por ilícitas, señalando que es prohibida toda publicidad que contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o del servicio. O sea, está directamente prohibiendo la publicidad engañosa que hasta ahora la teníamos contemplada y prohibida en la Ley de Lealtad Comercial. Entonces, él la ubica sistemáticamente donde tiene que estar. Tengan en cuenta que el carácter engañoso puede darse tanto por afirmar el mensaje publicitario características que el bien no tiene, como por omisión, por eludir características o información que puede ser importante cuando da otra, o a veces el engaño puede surgir de la misma contradicción del mensaje publicitario, porque muchas veces se valen de determinados elementos para atraer la atención del consumidor como relevante en el mensaje y eso luego es contradecido por las típicas letras pequeñas. Entonces, allí también habría un grado de falsedad. Luego prohíbe también por ilícita la publicidad que efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor. O sea, la publicidad engañosa en sí es la que tiende a inducir a error. Aquí no es una especie distinta de publicidad engañosa, es publicidad comparativa que la prohíbo cuando esa comparación también implica o es susceptible de generar error en el consumidor. Y finalmente, la dimensión que está más vinculada con la tutela también del consumidor como persona humana, ¿no? Es el inciso C que prohíbe la publicidad abusiva en general, refiriéndose aquí a la publicidad abusiva, discriminatoria o que induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o su seguridad. O sea, aquella publicidad que se considera particularmente vulnerable de los criterios y valores constitucionales y de los valores imperantes en una sociedad. Brasil muestra en esta línea una rica jurisprudencia que ha prohibido constantemente campañas que se consideraban discriminatorias o que se consideraban que generaban disvalores en el conjunto social. Nosotros todavía no tenemos en eso mucha práctica, hay algunos precedentes jurisprudenciales, sobre todo de jueces de consumo de la ciudad de La Plata, que han prohibido algunas campañas por considerar que implicaban un disvalor, aplicando estos criterios con sustento constitucional, cuando todavía el tema no estaba planteado, pero bueno, hoy se abre un marco de posibilidades más interesantes. Y en relación con esas publicidades que va a considerar ilícitas, el artículo siguiente, el 1102, reconoce cuáles son las acciones que se abren frente a ese marco de publicidades ilícitas. Dice, los consumidores afectados o quienes resulten legalmente legitimados, fíjense que aquí puede actuar la tutela colectiva también, pueden solicitar al juez la cesación de la publicidad ilícita. Allí es donde les decía, aparecen las acciones inhibitorias, que se paralice esa campaña que está afectando intereses de los consumidores. O la publicación a cargo del demandado de anuncios rectificatorios y en su caso la sentencia condenatoria, o todo eso a la vez. Por supuesto que si la publicidad ha generado además algún tipo de daño patrimonial o extrapatrimonial, la persona especialmente damnificada podría accionar las acciones pertinentes. No es que esta enunciación limita la procedencia de otras acciones, sino que están pensadas más en vías de evitación del daño o de
rectificación también para proteger esos valores comprometidos con la prohibición de este tipo de publicidades. Y el artículo siguiente es el que reitera la obligatoriedad de los contenidos suficientemente precisos del mensaje publicitario. Vamos a las otras cuestiones, porque, bueno, estamos relativamente, si sigo así corriendo, apurándome, estamos relativamente bien de tiempo. En el capítulo 3 es donde se pasan a regular las modalidades especiales que les mencionaba, pueden ser de contratos fuera del establecimiento comercial o contratos a distancia. Ustedes me podrán decir, bueno, esto también estaba ya regulado en la 24.240 y se lo mantiene, pero aquí se profundiza un poco más la protección, podríamos decir, se la precisa técnicamente con más perfección que como está hoy contenida. En primer lugar, este tipo de modalidades son caracterizadas como modalidades de cualquier tipo de contrato. Fíjense que habla de contratos fuera del establecimiento comercial y de contratos a distancia, cuando nuestra ley 24.240 habla de ventas, cuando no es en realidad la compraventa el único negocio que puede asumir estas modalidades. Entonces, hay aquí una corrección desde la técnica jurídica que es plausible. ¿Saben ustedes o recuerdan que en general bajo la modalidad del contrato celebrado fuera del local comercial se tienden a captar aquellas situaciones en las que el negocio con el consumidor se concreta, pero por una iniciativa del proveedor que recurre a buscar al consumidor en el lugar en el que puede encontrarse situado, en su domicilio, en su lugar de trabajo, en el lugar donde está vacacionando, o convocándolo el proveedor a que concurra a un lugar que puede ser o no su establecimiento comercial, la típica práctica de la que se valen los comercializadores de tiempos compartidos. Nos dicen que nos hemos ganado el fin de semana maravilloso en un lugar paradisíaco para vendernos su producto. Entonces, no fuimos ahí, fuimos por voluntad propia, tentados, pero por iniciativa de quien lleva adelante esta práctica de comercialización. ¿Por qué proteger ahí? Porque se los consideran modalidades de comercialización agresivas, donde en general se busca disminuir las defensas de atención del consumidor para generarle todo un clima que lo conduzca a contratar, y terminan siendo a veces obtenido el consentimiento de manera compulsiva. Entonces, para devolverle su posibilidad de reflexionar sobre el contrato negociado, se busca allí una protección en común con el otro tipo de modalidades que ahora vamos a verlo en conjunto. La otra modalidad es la del negocio a distancia, donde lo que se busca captar es aquel tipo de contratación donde se recurre a una comunicación a través de medios electrónicos o correo postal, es decir, que las partes no están comunicadas de manera directa para celebrar el contrato y le falta al consumidor un contacto inmediato también con el objeto del negocio. Entonces, cuando accede a él, puede que se encuentre con sorpresas y que el bien no sea exactamente lo que esperaba. Entonces, esa falta de inmediatez con el objeto del contrato es la que se busca proteger como vulnerabilidad específica, como en el otro caso la modalidad agresiva que pueda haber de contratación. ¿Cómo se protege esto? Se mantiene el esquema, porque son en realidad esquemas que surgen del derecho comparado, mecanismos o técnicas legislativas que han demostrado su eficacia, reconociéndole al consumidor un plazo de reflexión que se sigue manteniendo en 10 días, como lo tenemos actualmente en la ley, 10 días corridos, solo que si cae en día inhábil se computa cumplido al día hábil siguiente, o sea que de algún modo se puede correr el plazo. Si vencía en domingo, no es que se me extinguió ahí, puedo ejercerlo hasta el lunes. La particularidad es que este plazo en el código se cuenta desde la celebración del contrato. Nuestra ley 24.240, y aquí
aparece una contradicción, da la opción de que el plazo se cuente desde que se celebró el contrato o se entregó la cosa, lo último que ocurra. Y aquí la solución es distinta. Veremos qué haremos primar. Si nos vamos al principio de que en caso de duda, la solución más favorable al consumidor, está muy claro lo que va a primar en caso de conflicto. Pero lo cierto es que el código parece querer consagrar una regla para evitar duplicación de plazos, decir, bueno, desde que se celebró el contrato se cuentan esos 10 días y si la cosa se hubiera entregado y se perfecciona el contrato luego, por ejemplo, si se hubiera dado el bien a prueba y luego daba la conformidad del consumidor, el plazo se cuenta desde que el bien se entregó. Puede parecernos antipático, quizás guarda cierta razonabilidad la solución, porque si lo que estamos buscando es proteger de la vulnerabilidad que le genera, de la falta de inmediatez con el bien, si se le ha entregado y lo está probando, entonces puede realmente decidir dentro de ese plazo de 10 días contados desde la entrega, aunque el contrato se perfeccione después, porque el plazo primero que toma lo computa desde el plazo de aceptación. Se busca reforzar en estas modalidades el deber de información en el sentido de hacerle conocer al consumidor que tiene este derecho de revocar la aceptación. Entonces, debe ser informado. ¿Qué si no se informa? ¿Cuál es la consecuencia? La ley 24.240 no preveía una consecuencia. Fantástico. Lograron hacer que compre el tiempo compartido, pero nunca me dijeron que tenía 10 días para arrepentirme de la celebración de ese contrato. Cuando me entero, pasaron 3 meses. ¿Qué haríamos en ese caso? Se tejían distintas interpretaciones. Uno podría decir, bueno, violación del deber de informar, nulidad del contrato. Entonces se cae el contrato, fantástico, protegemos al consumidor por esa vía. Podríamos decir también, incumplió el deber de informar, podría arbitrar acciones de resolución del contrato como consecuencia de haber incumplido un deber que conforma parte del plan prestacional en el contrato de consumo. Lo cierto es que ahora el Código viene a establecer una solución expresa en este sentido. En el artículo 1111 dice: el proveedor debe informar al consumidor sobre la facultad de revocación mediante su inclusión en caracteres destacados en todo documento que presente al consumidor en la etapa de negociaciones o en el documento que instrumenta el contrato concluido, ubicada como disposición inmediatamente anterior a la firma del consumidor o usuario. Fíjense cómo rodea la información de un conjunto de formalidades tendientes a garantizar que sea conocido realmente ese derecho. Y luego agrega que el derecho de revocación no se extingue si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre su derecho. O sea, ¿cuál es la solución? No me informaron, no precluyó a los 10 días, sigo teniendo el derecho de arrepentirme. ¿Con qué se debe completar esta interpretación? ¿Va a ser in eternum ese derecho de arrepentirme? ¿Está claudicante el contrato en cualquier momento? Bueno, habrá que recurrir allí a los plazos de prescripción. Podré arrepentirme, pero no podré arrepentirme de por vida. También aquí hay algunos agregados interesantes que hacen al ejercicio de ese derecho de revocación que actualmente tampoco estaba suficientemente esclarecido en la ley 24.240, en el artículo 1112 se exige algún tipo de comunicación comprobable. Dice: la revocación debe ser notificada al proveedor por escrito o medios electrónicos o similares, o mediante la devolución de la cosa dentro del plazo de 10 días computados conforme a lo previsto en el artículo 1110. Entonces, nos exige ahora una manifestación clara de voluntad, antes también, pero no se rodeaba de formalidades. No solo puede hacerse por escrito o por algún medio electrónico, sino también por un comportamiento como sería simplemente la restitución del bien recibido.
En el artículo siguiente se regulan los efectos de del ejercicio de este derecho. Evidentemente el contrato queda sin efecto, aunque sigue hablando el código de un derecho de revocar, en realidad lo que se produce es la resolución del contrato, es una cláusula de arrepentimiento implícita que reconoce la ley. Y ejercido en tiempo y forma, las partes quedan liberadas de sus obligaciones correspectivas y si se hubieran cumplido prestaciones, deben restituírselas. En el artículo siguiente señala que si la devolución para el consumidor se ha tornado imposible, eso no impide el ejercicio del derecho de revocación, en todo caso reintegra su equivalente en términos económicos. Los gastos de la restitución son a cargo del proveedor, no puede haber en esto costos para el consumidor. Y hay algunas limitaciones al derecho de revocar, en realidad técnicamente de extinguir el contrato por resolución en ejercicio de este derecho de arrepentimiento, previstas en el artículo 1116 y que tienen que ver con la característica específica del bien sobre el que recaiga el contrato. Fíjense que no podrá ejercerse este derecho de revocar, aunque el negocio haya sido fuera del local comercial o a distancia, si se trata de productos confeccionados conforme a especificaciones suministradas por el consumidor o personalizados y que por su naturaleza no pueden ser devueltos, a los suministros de grabaciones sonoras o de video, de discos y de programas informáticos que han sido decodificados por el consumidor, así como ficheros informáticos suministrados por vías electrónicas, porque aquí ya puede haber copia o un aprovechamiento, entonces se busca evitar también un perjuicio al proveedor. Y los de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas. También aquí es razonable la limitación porque se trata de bienes que permiten un aprovechamiento casi inmediato y además tampoco tienen un costo económico que pudiera generar un perjuicio al consumidor. Hay también, no encuentro ahora la disposición, pero bueno, después ustedes lo buscan, se deja establecido claramente que el hecho de que el consumidor haya utilizado el bien no impide tampoco el derecho de revocación, que hoy en el contexto de la ley 24.240 resultaba de algún modo dudoso por una pseudo limitación que quería establecer el decreto reglamentario, señalando que debía restituir el bien sin haberlo usado. A veces el consumidor no lo usa, solo abre el embalaje que lo contiene para inspeccionar el bien y si uno interpretaba literalmente el decreto reglamentario parecía que haber abierto el estuche en el que venía ya podía llevarme a perder esa posibilidad de resolución del contrato. Queda claro aquí que esto ya no va a ser un condicionante que limite el funcionamiento de ese derecho de arrepentimiento. Pasando a otros aspectos que tienen que ver también con la formación del contrato, hay aquí algunas disposiciones que vienen a llenar lagunas en materia de negocios por medios electrónicos o de contratos electrónicos, más allá de considerarlo como modalidad a distancia. El artículo 1106 prevé que cuando el proveedor elija valerse de medios electrónicos para la celebración del contrato, debe informar particularmente al consumidor del uso que debe hacer del medio por el cual se va a perfeccionar el contrato. O sea que ahí se acentúan las exigencias informativas para que el consumidor pueda hacer uso del medio dispuesto. O sea, ¿cómo voy a hacer para aceptar o para contratar por este medio utilizándolo bien? Dice, siempre que en este código o en leyes especiales, el 1107 es. Si las partes se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares para la celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor debe informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato y la facultad de revocar, todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido,
para comprender los riesgos derivados de su empleo y para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos. Fíjense cómo acá se refuerza sobremanera toda la información que debe dar quien elige contratar por un medio electrónico. En el artículo siguiente regula la fuerza obligatoria de las ofertas realizadas por medios electrónicos. Esto claramente va en sintonía con lo que está regulado en la Ley 24.240, pero también con el carácter obligatorio que en este código se le da a la oferta en general cuando se regula el contrato. Dice que las ofertas de contratación por medios electrónicos o similares deben tener vigencia durante el periodo que fije el oferente, o en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario. El oferente debe confirmar por vía electrónica y sin demora la llegada de la aceptación. Aquí hay dos cuestiones diversas. Por un lado, se está hablando de la fuerza vinculante de la oferta realizada por medios electrónicos, como tiene fuerza vinculante toda oferta realizada al público, porque así lo dispone el artículo 7 también de la Ley 24.240. En principio, esa oferta debe llevar plazo. Si no lo tuviera, su obligatoriedad, en el caso de ofertas electrónicas, va a persistir mientras la oferta sea accesible para el consumidor. Es más que razonable, porque también se entiende que es el periodo por el cual el oferente, el empresario, elige mantenerla. Además, suma algo que está tomado de las normas modelos de UNCITRAL en materia de comercio electrónico, que es exigir al proveedor que recurre a uno de estos medios para la contratación, confirmar la recepción de la aceptación del contrato. No significa que el contrato se perfeccione cuando el proveedor me dice que recibió la aceptación. El contrato se perfecciona con la recepción de la aceptación por el proveedor, porque esa es la regla que el código consagra para el perfeccionamiento de los contratos entre ausentes, y esto es un contrato que puede ser entre ausentes y aunque sea entre presentes, en este caso exige también la recepción. Entonces, se perfecciona con la recepción, pero como un plus para garantizarle al consumidor y darle el conocimiento de que el negocio está perfecto, le exige que le confirme la recepción. ¿Qué es lo que, si somos atentos a cuando contratamos vía electrónica, normalmente recibimos en nuestro correo electrónico? Cualquier ticket aéreo o de autobuses que compremos por un medio electrónico, no solo recibimos la confirmación de nuestra tarjeta de que se aceptó el pago, sino también la confirmación de la propia empresa, ya dispuesto automáticamente, de que el negocio se celebró exitosamente y a veces hasta en anexo el mismo pasaje, o si hacemos una reserva hotelera. O sea, funciona así porque es una práctica internacional. Lo bueno es que esté reconocida esa práctica, ese buen uso que hasta se conforma con el principio de la buena fe, que sea exigible. En el artículo 1109 se sienta una pauta que tiene que ver con la determinación del juez competente cuando el contrato se haya celebrado por estos medios. Y dicen: los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales a distancia y con utilización de medios electrónicos o similares, se considera lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación. Este lugar fija la jurisdicción, dice el texto, aplicable a los conflictos derivados del contrato. Y la cláusula de prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita. Es claro que es una norma que busca proteger al consumidor con esta delimitación, pero no lo logra totalmente.
quizás hubiera sido preferible que como pauta de determinación de la jurisdicción en caso de conflicto se hubiera receptado la del domicilio real del consumidor y no la del lugar de cumplimiento, porque quizás el lugar de cumplimiento no sea el lugar donde esté domiciliado el consumidor y eso podría dificultar en el caso concreto el acceso a la justicia. Entonces, no es mala la pauta, pero no es todo lo protectoria que debería haber sido. Bien, pasemos al otro tema y ya el último, a ver si nos queda algún margen para 2 o 3 preguntas mínimas, que es el control de las cláusulas abusivas en el contexto del contrato de consumo. Esto es un tema que siempre es propio y pertinente del derecho del consumidor, es un tema del que también se ha ocupado la Ley 24.240, ese régimen no se altera en la 24.240, o sea, el artículo 37, 38, 39 siguen redactados como están, pero las disposiciones que el Código dedica al tema profundizan, también perfeccionan ese régimen de control de cláusulas abusivas en los negocios de consumo. En primer lugar, va a estar incardinado y armonizado con el régimen de control en general de las cláusulas negociales generales en los contratos. Entonces, el régimen que ustedes vieron se aplica al contrato por adhesión, es aplicable al contrato de consumo, pero ¿con qué particularidades que muestran la acentuación del principio protectorio? ¿Recuerdan ustedes? Imagino que lo han visto cuando vieron contratos en general, alguna referencia debe haber dado el doctor Hernández, que había allí una distinción entre lo que era el control de inclusión de lo que se utilizara como condiciones generales de ese contrato y el control de contenido. Cuando uno habla de cláusulas abusivas se está refiriendo al control de contenido en realidad. Control de inclusión es un control de tipo formal que lo único que persigue es asegurar que el consumidor o el adherente en su caso tiene la posibilidad de conocer lo que se va a hacer contenido normativo del contrato. Ahora, como todo control formal, puedo suscribir que conozco todo, puedo leerlo, no entender nada, pero no modificar una coma, lo firmo, lo acepto igual si necesito acceder al bien o al servicio. O sea, lo único que me garantizan, si quieren podemos decir en términos un poco chistosos, es cierto grado de perversidad. Me informan de cómo me van a perjudicar, pero lo acepto igual porque no puedo modificar nada. Ahora, si lo importante es que el negocio tiene que ser legitimado en términos objetivos, en términos de equilibrio prestacional, pero ojo, cuando digo equilibrio prestacional voy a ser más precisa, en términos de equilibrio de la ecuación económica del contrato, porque el problema de cláusulas abusivas es un problema de afectación del equilibrio normativo que se traslada al equilibrio luego de la ecuación económica del contrato. No es si el interés es alto o el precio es elevado. Esas son cuestiones que hacen al objeto del contrato y escapan al control de las cláusulas abusivas, porque sobre esas cuestiones hay realmente allí está esclarecido cuál es la intención de las partes y esto es lo que elijo como objeto del negocio. Ahora, distinto las condiciones normativas en las que accedo que pueda someterme a cualquier circunstancia y condición y trato. Entonces, queda claro en este régimen que las cuestiones vinculadas al objeto o a la determinación del precio no son materia de declaración de cláusulas abusivas. ¿Dónde se va a dar el mejoramiento con la Ley 24.240 y una mayor precisión en relación a lo que dice en respecto al régimen del contrato por adhesión o celebrado por adhesión? Aquí se va a definir qué se entiende por cláusula abusiva. Pero además, aunque se lo hace bajo el título de control de incorporación, no es el control de incorporación del que hablamos,
sino que nos va a sentar, bajo ese título engañoso, el artículo 1118, una regla que muestra claramente que en el contrato de consumo, aunque haya negociación, la negociación no legitima el contenido, porque dice que el control de cláusulas abusivas podrá hacerlo el juez, aunque existan cláusulas negociadas o aunque el contrato haya sido negociado. Porque en definitiva lo que está presuponiendo el legislador es que si existe alguna cláusula que pueda considerarse como abusiva, es porque, pese a esa aparente negociación, el consumidor terminó aceptando términos que le perjudicaban. Fíjense que la norma señala que las cláusulas incorporadas a un contrato de consumo, siempre que sean incorporadas, o sea, que superen ese control formal, pueden ser declaradas abusivas aun cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor. El que me hagan suscribir que acepto tal o cual cláusula no resta la posibilidad de que el juez, analizándola en concreto, la declare abusiva. En el contrato de consumo, no en el contrato por adhesión. O sea, es una profundización de la protección en esta categoría contractual. Así que no confundamos. En el contrato por adhesión hay una protección, pero en el de consumo es más intensa porque aunque haya negociación, igual no queda exento del control de abusividad. Luego, en el artículo 1119, nos reconoce un concepto de cláusula abusiva, que es interesante y viene a jerarquizar la problemática, porque hasta ahora en la ley 24.240, si bien había un régimen de control, no nos decía la ley qué debíamos entender por cláusula abusiva. Eso lo hacía el decreto reglamentario, con una disposición muy precisa, pero de un decreto reglamentario que nos podían borrar de un plumazo en cualquier momento. Siguiendo las líneas de lo que viene a decir el decreto reglamentario allá por el año 94 y siguiendo las líneas del derecho comparado, porque de algún modo es semejante a lo que dice la Directiva Comunitaria Europea en materia de control de cláusulas abusivas en los contratos de consumo, el artículo 1119 va a decir que sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, nuevamente vuelve sobre la idea de la negociación, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Fíjense cómo apunta fundamentalmente a los resultados, al efecto que puede generar la cláusula para calificarla de abusiva. Abusiva va a ser aquella condición del contrato que me lleve a generar un desequilibrio en la ecuación económica del mismo. Esa es la idea. Luego, para poder medir si esto se produce, nos vamos a valer de los estándares de las cláusulas abiertas que ustedes vieron con motivo de analizar el contrato por adhesión, porque nos remite a los estándares normativos que están dados en el artículo 988 y también, por supuesto, podremos aplicar los del artículo 37 de la ley 24.240, solo que el 988 es más preciso todavía, más apropiado y contempla algunas otras situaciones. Son estándares, o sea, son criterios que el juez va a utilizar para valorar si la cláusula que sospechamos puede ser abusiva, lo es. Entonces, tendremos que hacer, como abogados, un esfuerzo probatorio de demostrarle muchas veces al juez cómo esa cláusula desequilibra el negocio. No me alcanza con decir esto es abusivo. Tengo que mostrar de qué manera me incide
en la estructura económica del contrato para desequilibrarlo en perjuicio del consumidor. En ocasiones hay supuestos de cláusulas que el legislador ya tipifica como directamente abusivas. O sea que el legislador ya ha hecho esa valoración y dice, estas cláusulas son abusivas. Esos son supuestos de los que en la doctrina comparada llaman de cláusulas negras o cláusulas prohibidas o ineficaces de pleno derecho. Tenemos algunos ejemplos en el artículo 37 de la ley 24.240. O sea, son las cláusulas que invierten la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, las cláusulas que suponen una exoneración de responsabilidad para el proveedor de la responsabilidad por daños que le debe al consumidor. Esas son situaciones específicas. Y tenemos también, por incorporación en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, la cláusula de prórroga de competencia en los contratos de crédito para el consumo. En esos son de pleno derecho abusivas. En los otros podemos sospechar su abusividad y hacerla declarar porque, ya han dicho nuestros tribunales, son cláusulas que suponen una renuncia del derecho del consumidor al acceso a la justicia o, en algunos casos, una restricción, han dicho también la jurisprudencia, del acceso a la justicia. Entonces, hay un ámbito de contratos, un conjunto, un segmento de contratos, donde esa cláusula el legislador dice que es abusiva, y otro segmento por fuera de ese, donde los tribunales han dicho que la cláusula de prórroga de jurisdicción es abusiva por ingresar, poder subsumirse en ese estándar de la renuncia o restricción de los derechos del consumidor o ampliación de los derechos del predisponente en su caso. Bien, en estas situaciones la consecuencia, como saben, va a ser la nulidad, en principio la nulidad parcial, porque lo que se busca es mantener el contrato con un sesgo de equilibrio, pero no apuntar a la nulidad total, que en definitiva terminaría beneficiando al proveedor porque o tiene el negocio en los términos que le interesa o no lo tiene. Entonces siempre la nulidad parcial es la mejor opción para el consumidor. Por otro lado, en relación con este tema es interesante también que el código incorpora en paralelo al concepto de cláusula abusiva el concepto de situación jurídica abusiva. ¿Cuándo se va a dar esa situación jurídica abusiva? Cuando este resultado también de llegar a un desequilibrio económico del contrato lo genere no una cláusula en concreto, sino el encadenamiento o la disposición de un conjunto de negocios. De algún modo, cuando la conexidad o la implementación de negocios conexos sea pensado para generar en el conjunto una situación desventajosa para el consumidor. El artículo 1120 es el que define esta situación y dice que se considera que existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos. Luego es interesante también ver, y con esto les prometo que termino, los límites a esa declaración de abusividad que se establecen y que esto es una novedad en nuestro derecho al reconocimiento expreso, muchas veces siguiendo los lineamientos del derecho comparado y de la doctrina comparada. Coincidía nuestra doctrina en señalar que aquellas estipulaciones que refieren a delimitar el objeto del contrato no podían ser materia de declaración de abusividad. Ahora viene a decir el 1121 que no pueden ser declaradas abusivas las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o el servicio procurado y las que reflejan disposiciones vigentes en tratados internacionales o en normas legales imperativas.
aquí para que no intentemos ir en contra de la limitación económica a la responsabilidad de las empresas aéreas, que eso también ya alguna limitación había en la ley 24.240, ahora viene a decirlo en términos más amplios. O sea, si la cláusula está fundada en un tratado internacional, no podemos pretender la declaración de abusividad. Lo que me interesa más es la anterior, o sea, que es aquella que va vinculada al objeto del contrato porque menciona aquellas cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o el servicio procurado. O sea, cláusulas que se refieren a la delimitación del objeto del negocio. En este sentido, es interesante a veces si uno lo traslada al tema del crédito al consumo, porque uno puede verse tentado de decir, si un interés es excesivo, puedo pretender que esa cláusula es abusiva. No, en todo caso, si el interés allí es retribución de la prestación directa correspectiva que asume el proveedor, podremos tacharlo de usurario, pero atacando una deficiencia, un vicio en el objeto, pero no decir que la cláusula que determina ese interés es abusiva. Lo que sí puede haber aquí en ocasiones es declaración de abusividad de mecanismos de determinación de cuál sería el interés aplicable si esos mecanismos implementados en la cláusula pudieran estar dependiendo de pautas o criterios que maneja el proveedor. Entonces, si se instrumentara en una cláusula un mecanismo de determinación de cuál será el interés aplicable, donde las variables pudieran ser, por ejemplo, las tasas que fije el propio proveedor, o que estuvieran incididas por tasas fijadas por el propio proveedor, entonces allí sí podríamos decir ese mecanismo es abusivo, porque amplía los derechos del proveedor dándole facultades de determinar un elemento importante del contrato, pero como mecanismo en sí, no atacando cuál es el interés pactado, sino el mecanismo. Esto está muy claro en la doctrina comparada. Lo que sí, aquí también, si bien esto está tomado de la directiva europea, la directiva europea pone una limitación que aquí no está puesta, pero vamos a tener que tenerla en cuenta y que de algún modo va vinculada al deber de información, porque señala también la directiva que este tipo de cláusulas vinculadas a la determinación del objeto del contrato o de la relación precio bien no pueden ser declaradas abusivas o sospechadas de abusivas, establece que esto es así en tanto las cláusulas estén establecidas de manera transparente o respeten el principio de transparencia, es decir, sean claras, estén redactadas con precisión, sin ambigüedades, aspectos que tienen que ver con el control de inclusión y con el deber de información. Si no se respetara ese principio de transparencia, estas cláusulas pueden ser sospechadas de abusiva. De hecho, en ese sentido hay precedentes también del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, sobre todo en temas de contratos bancarios, donde han declarado nulidades, bueno, no declarado nulidades porque el Tribunal Europeo no lo hace, pero sí señalándole a los jueces de los tribunales inferiores que esas cláusulas debían considerarlas como abusivas cuando no estaban dispuestas con transparencia y cláusulas que hacían a la determinación de los intereses concretamente. Entonces estábamos en temas de objeto del contrato. Bien, ese es el panorama contado rápidamente y sin mucha profundidad como para poder mostrarles que comprende sustancial. No quiero dejar de señalar una cosa que sí les interesa a los abogados que ejercen. A mí no, porque me dedico a la investigación y vivo más feliz. Pero el artículo 50 de la ley 24.240 es cambiado en su redacción. Ustedes recuerdan que ese artículo, cuando fija la prescripción, a ver si lo traje aquí,
porque no traje la ley de consumidor, señalaba que las prescribían a los 3 años las acciones emergentes de los contratos de consumo y las sanciones que pudieran aplicarse al proveedor en virtud de la ley. Bien, hoy va a quedar redactado de un modo que no se los puedo leer porque no lo traje, pero ustedes pueden buscar en el anexo de la ley 26.994, donde se dice que prescriben a los 3 años las sanciones emergentes de la ley. O sea, se suprime el tema de las acciones. ¿Por qué? Porque lo que se ha querido hacer, en sintonía con toda la resistematización que se hace de los plazos de prescripción y del funcionamiento de la prescripción en general en las relaciones de derecho privado, es someter también a las acciones de consumo a ese nuevo diseño de funcionamiento de la prescripción en torno a plazos y unificar todos esos plazos con el régimen de derecho privado. Entonces, de las acciones que más nos interesan cuando se trate de un contrato o de una relación de consumo, resulta de ese régimen general del Código, por ejemplo, del artículo 2560, que el plazo general de prescripción de las acciones para aquellas que no tengan uno específicamente establecido pasa a ser de 5 años. Entonces, ese de 10 que teníamos se acorta a 5. Si la cuestión de consumo que estemos considerando no tiene un plazo distinto previsto, por ejemplo, una acción de cumplimiento del contrato de consumo, vamos a ir por ese plazo de 5 años. O que el proveedor pretendiera reclamarme el cumplimiento, tiene ese plazo, lo mismo el proveedor para demandar, el consumidor para demandar cumplimiento al proveedor. Hay plazos especiales. En el artículo 2561, se nos señala que prescribe por 3 años, qué gran acción que les interesa a todos. La de responsabilidad. Las acciones derivadas de la responsabilidad civil, y aquí no hay distinción si es contractual o extracontractual, prescriben a los 3 años. Antes estábamos en 2. Fíjense cómo aquí se equipara con los 3 años que nos reconocía el artículo 50 de la 24.240. Con lo cual podríamos decir, bueno, no hay perjuicio, tenemos 5 y tenemos 3. En general no hay perjuicio, pero en algunos ámbitos hay pequeñas diferencias. Pero nos puede consolar, si queremos, que en definitiva es el plazo que va a regir para todo tipo de relaciones. ¿Cuáles son esos plazos menores a los 3 años? En el artículo 2562, el inciso D contempla el reclamo para los daños derivados del contrato de transporte de personas o cosas. O sea, lo que hoy teníamos en el plazo de 1 año y que nuestra jurisprudencia, sobre todo en Capital Federal, hubo plenarios que admitieron que las acciones de daños del consumidor derivadas de un contrato de transporte prescribían a los 3 años, aplicando el plazo del artículo 50. Bueno, hoy se van a ver sometidas a este plazo de 2 años que está unificado por este inciso D del artículo 2562. Y el 2564, otro tema muy frecuente en materia también de acciones de consumo, prescribe al año el reclamo por vicios redivitorios y la acción por ruina de la obra. Pero ese plazo de 1 año se articula con plazos de caducidad que están establecidos en materia de obligación de saneamiento y de vicios redivitorios y de ruina. Si la ruina de la obra es inmueble, el plazo de caducidad es de 10 años, igual que como tenemos ahora, y si se trata de vicios ocultos en la obra, que no sean vicios ruinógenos,
el plazo de caducidad es de 3 años si la obra es inmueble y es de 6 meses si se trata de una cosa mueble. Y ese régimen es el mismo para los vicios redivitorios, porque en materia de vicios en la obra se replica, se toma o se deriva, mejor dicho, al régimen de vicios redivitorios. Bien, estas son las particularidades. Ustedes me podrán decir, bueno, y para aquellas acciones emergentes de la ley, como por ejemplo las del artículo 10 bis, que habla de la acción de cumplimiento, de la acción de sustitución, de las acciones que prevé el artículo 17 en materia de garantías por defectos de funcionamiento o disconformidades de las cosas muebles que se comercializan, que antes se regían por el plazo de 3 años. ¿Y ahora a dónde vamos? Al plazo de 5. O sea que ahí el plazo se incrementó porque no tenemos otro. O sea, esa sería la conclusión. Bien, mucho tiempo no nos queda para preguntas. Si no son muchas, 1 o 2 podemos contestar o damos por terminada la charla aquí. Muchas gracias.